Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Efectivamente, no solo cambia el mundo pues en todos los sentidos, en el mundo de lo que es las habilidades, etcétera, sino también en el mundo de la inversión. Y en ese sentido, tú escribiste tu tesis sobre las adquisiciones apalancadas de empresas, que igual para algunos de nuestros oyentes es un término, una expresión un poco extraña. Ya si la decimos en inglés leverage buyout, pues igual a alguno le revienta la cabeza. Pero digamos que este mundo, al igual que todo, pues también está cambiando y hay nuevas figuras y nuevas innovaciones a todo lo que tiene que ver con la inversión, y esta en su momento lo fue. No sé si nos puedes contar por qué decidiste aventurarte con este tema y un poco sobre sus orígenes, sobre sus características, etcétera. Fenomenal. Bueno, yo me decidí a escribir esta tesis doctoral básicamente porque cuando yo empecé a trabajar, yo terminé el máster de Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues y me puse a trabajar en Linklaters. Acabé en el departamento de mercantil, en particular en la parte de private equity, y durante muchísimo tiempo pues me dedicaba a las operaciones de fusiones y adquisiciones o de M&A, ¿no? En ese momento, una de las operaciones que hacíamos un día sí y otro también eran las adquisiciones apalancadas o leverage buyout, ¿no? Mientras estaba en Linklaters, precisamente, el propio Centro de Estudios Garrigues me pidió que escribiera, unas 5 paginitas para la revista de antiguos alumnos. Y ahí surgió el origen de mi tesis doctoral. Empezaron siendo 5 páginas, de ahí me animé a empezar a profundizar en el mundo universitario y de ahí pues al final se acabó convirtiendo en una tesis doctoral, ¿no? Decías, pues vamos a ver, al final una adquisición apalancada o un leverage buyout, pues lo podemos definir como aquella compraventa en la que el comprador adquiere una sociedad, lo que solemos llamar la sociedad target, o una participación mayoritaria de la misma a través de financiación, ¿no? La financiación de una parte muy significativa de su precio, utilizando para ello deuda y que además pretendemos amortizar con cargo a los recursos patrimoniales y los flujos de caja esperados por la propia sociedad target, ¿no? Al final, y por intentar explicarlo de una manera muy sencilla, sería como comprar un edificio que tiene un edificio de oficinas, que tiene pues empresas alquiladas y para financiar parte del precio pedimos un préstamo y la idea es ir repagando ese préstamo con los alquileres de las oficinas y dando como garantía la hipoteca del edificio. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo en relación con una compra de empresa. Compro una empresa que tiene flujos de caja, es decir, que está facturando, ¿de acuerdo? Que tiene la capacidad de generar esos flujos y lo que hago es que, bueno, pues pido financiación a distintos bancos, suele ser a través de financiaciones sindicadas, no suele ser solo un banco, sino que pido financiación a un pool de bancos y ellos a cambio ¿qué van a querer? Van a querer, por un lado, garantías, por lo tanto, daré en prenda las propias acciones o participaciones de la sociedad que yo adquiero. ¿Y cómo voy a repagar? Bueno, pues precisamente con esos flujos de caja. Si la empresa se llamara Telecroqueta y vendiera croquetas, pues con el flujo de caja que genero vendiendo croquetas iría repagando esa financiación, ¿no? Al final, características, porque he intentado simplificarlo para que se entienda, pero las características más habituales en relación con los LBOs es, bueno, desde un punto de vista jurídico, lo que podemos decir es que, por ejemplo, en el marco normativo español esto no tiene, más allá de alguna referencia puntual en el ámbito de las modificaciones estructurales, de las fusiones apalancadas, pero el marco jurídico como tal no tiene más allá de, bueno, porque tenemos el contrato de compraventa del Código Civil o el del Código de Comercio, pero es un marco claramente inoperante para operaciones muy complejas, como es el caso de los LBOs. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que generalmente la normativa de cualquier jurisdicción incluye un principio muy importante, como es el de la autonomía privada. Nosotros, por ejemplo, en el Código Civil español lo tenemos en el 1255 del Código Civil y eso nos permite al final pues firmar lo que estimemos oportuno siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público, ¿no? Y sobre la base de ese artículo 1255 al final hemos creado una instrumentación jurídica bastante sofisticada. De hecho, algunos dicen que estas operaciones muchas veces son fruto de la fantasía y de la alquimia societaria.